México se ha convertido en el primer exportador hacia los Estados Unidos, nada más ni nada menos que 475,000 millones de dólares se exportaron de México a la Unión Americana durante el año pasado. Por primera vez en 21 años, esta posición no la tiene China y los analistas lo ven como una consecuencia directa del desamarre de Estados Unidos con la economía china que comenzó Donald Trump y que ha profundizado el presidente Joe Biden, y de las cadenas de producción cada vez más integradas entre México y los Estados Unidos. Mire usted, si algún dato era necesario para confirmar el tremendo potencial del nearshoring, de la relocalización de empresas, es este. Estamos hablando de más de 1.300 millones de dólares diarios solamente de exportaciones de México hacia los Estados Unidos y un porcentaje similar de importaciones que hacemos de la Unión Americana. Lo que hay que sumar que las remesas que llegan de Estados Unidos a nuestro país sumaron el año pasado nada más y nada menos que 63,000 millones de dólares. México saca ventaja de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por primera vez en 21 años, las exportaciones de nuestro país superaron a las registradas por el país asiático. Datos del Departamento de Comercio estadounidense señalan que en 2023 México vendió mercancías a Estados Unidos por 475,607 millones de dólares. Esto pues equivale a 54 millones de dólares por cada hora. Día y noche México le está exportando a los Estados Unidos, así que con esto está desbancando México, nuestro país, a China como el socio comercial número uno de esa nación, de la Unión Americana, incluso por encima, por supuesto, de Canadá. Y esto es un refrendo de que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá sirve como mecanismo muy importante para integrarnos en la región Norteamérica. La tensión entre Beijing y Washington provocó que China sufriera una caída de 20% en sus exportaciones a Estados Unidos. Lejos quedaron los números récord por 538,514 millones de dólares que reportó en 2018. Justo el año en el que el entonces presidente Donald Trump inició la guerra comercial con el país asiático y que ha continuado con el presidente Biden. En esa coyuntura, dicen los expertos, México debe aprovechar el momento para generar una plataforma exportadora sólida de alto valor agregado y fortalecer el desarrollo tecnológico, además de resolver las controversias con Estados Unidos en el marco del TEMEC. Por supuesto que hay muchos retos, el reto de energía, el reto de seguridad en México y el reto de incrementar ese comercio bilateral, sobre todo con los retos que ahora hemos visto en materia de aduanas. Al mayor volumen de las exportaciones se suman los ingresos por remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país. En 2023 aumentaron más del 7% para alcanzar una cifra histórica de 63,313 millones de dólares, 4,445 millones de dólares más que los registrados en 2022. En general, el 2023 fue un año de matices en el comercio de México con Estados Unidos. Por un lado, nuestro país perdió el dinamismo marcado en 2022, lo que generó una marcada desaceleración de las exportaciones nacionales a ese mercado. No obstante, México fue uno de los mejores socios y logró crecer en medio de la contracción global. Además, nuestro país también desplazó a Beijing como primer proveedor del mercado estadounidense, poniendo fin a 13 años de liderazgo chino en proveeduría. A mí no deja de asombrarme que en todo este contexto, con todo lo que está ocurriendo, con la potencialidad enorme que tenemos en la integración con Estados Unidos, sigamos con debates, algunos de ellos inútiles, y con reformas que van en el sentido contrario de lo que necesitamos hacer. Hay en este paquete de reformas que se presentó, hay cosas que van a boicotear lo que se está haciendo y lo que se puede llegar a hacer de cara al futuro. Lo que se necesita es mucha inversión privada, asociaciones si no público-privadas en muchas cosas, en agua, en energía, en infraestructura. En infraestructura estoy pensando en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en todo lo que se tiene que construir. Eso no lo puede construir el Estado. El Estado tiene que hacer otras cosas. El Estado debe garantizar la seguridad cotidiana y la seguridad jurídica. Garantizar que no haya inseguridad y que no haya violencia y que haya, sin duda,
autonomía de los jueces para poder procesar sus casos y que tengamos un poder judicial no solamente más débil como tenemos ahora, sino un poder judicial más fuerte. Amedrentar al poder judicial y reducir el legislativo no ayuda con estos procesos. No ayuda con estos procesos porque lo que se necesita es certidumbre. Y estamos hablando de negocios enormes. Por supuesto que ha llegado una enorme cantidad de inversión extranjera al país, pensando en el nearshoring, en esta relocalización de empresas, en integrar cadenas productivas, pero pueden ser muchísimas más. Los límites los estamos poniendo nosotros como país con reformas intransitables como la energética, con limitaciones al Poder Judicial, al no garantizar la seguridad y con una infraestructura que está en su límite, no da para más en agua, en energía, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en ferrocarriles. En eso habrá que poner el acento en el futuro. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en estos días diferentes medios han tenido acceso a la megacárcel que se ha construido en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele para detener a más de 50,000, algunos dicen que incluso hasta 75,000 pandilleros de los maras y así recuperar la seguridad. La descripción más suave que tienen muchos de estos reporteros es de que se trata esta cárcel simplemente del infierno en la tierra. Tengo aproximadamente 7 meses. Bueno, yo prácticamente vine en el 88. Prácticamente nosotros nos trajimos a El Salvador con el propósito de no ocasionar problemas a la población, pero con el tiempo las pandillas empezaron a cambiar, empezaron a quitarle vida a gente inocente. Es uno de los 12,000 reos que se encuentran en el CECOT, la cárcel creada por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para albergar a los terroristas. Hasta el momento, el lugar está lleno de maras y del barrio 18, integrantes de grupos criminales ligados al narcotráfico que el mandatario catalogó como terroristas. Son considerados de alta peligrosidad y sus condenas van desde los 20 años hasta los 1,000 años. Muchos nunca saldrán. Hace unos días, la prensa internacional y los llamados influencers pudieron acceder a la prisión. Ocurrió en medio de la reelección de Nayib Bukele, quien obtuvo más del 80% de los votos, y la seguridad fue su mejor carta. El CECOT se inauguró el 31 de enero del 2023. Está rodeado de un muro de 9 metros de alto y 3 metros de cerca electrificada, y en su interior, las luces del reclusorio nunca se apagan. Los reos duermen en camas de acero que no tienen colchón. Tampoco hay agua y sus necesidades las hacen frente a todos. Las celdas son para 10, pero hasta 20 pueden caber. No existe programa de reinserción, porque el gobierno de El Salvador no cree que un terrorista, un violador, un asesino en serie o un narcotraficante pueda reinsertarse a la sociedad. Tampoco existe un programa de visitas. Le llaman la Alcatraz de Bukele, pero para muchos se trata del infierno en la tierra. Y otro presidente que ha anunciado que seguirá el mismo camino que Bukele en un país con características muy similares a El Salvador es el ecuatoriano Daniel Noboa, y también han comenzado a hacerlo ya en Honduras. La tentación es muy fuerte y se refrenda sobre todo con el triunfo electoral que tuvo el presidente de El Salvador, Bukele, con el 85% de los comicios, ganando el domingo pasado. Hoy en la Hoguera del Poder, Jorge y el maestro Raúl Quintanilla van a hablar de la nueva derecha en América Latina, de Bukele, de Noboa, de Milei y otros, un populismo en signos totalmente contrarios a los de Chávez, Maduro, Ortega y del propio López Obrador. Una
visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, ahí están estos nuevos personajes en la política, no solamente de América Latina, también en Europa y en varios otros países, en Estados Unidos, de esta, yo le llamo esta nueva derecha populista con diferentes resultados. Ahí está Nayib Bukele, Daniel Noboa en Ecuador, hay, por supuesto, Javier Milei en Argentina. Quizás lo diferencia que tienen Bukele y Noboa, que han puesto el acento en la seguridad, mientras que otros lo ponen en otros ámbitos. Pero de eso queremos hablar con el maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo Raúl, está, qué maestro? gusto saludarte como siempre. ¿Cómo le va? Muy bien. A ver, ¿cómo entendemos? Porque hubo toda una ola, se dijo que América Latina se movía hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Pero esa ola hacia la izquierda tiene un choque con otra ola que también en distintos países se va moviendo hacia la derecha, y una derecha, no la derecha conservadora, la de Sebastián Piñera, que murió hace unos días, sino esa socialdemocracia, ¿no? Una derecha mucho más parecida, por ejemplo, a Vox en España u otros ámbitos, ¿no? Lo de Bukele, por ejemplo, en El Salvador es un gran éxito en términos de seguridad, es indudable. Tienen 10 veces como porcentaje, 10 veces menos asesinatos que El Salvador. Pero claro, eso le ha dado mucha popularidad, pero las personas están detenidas, está detenido 1 de cada 10 salvadoreños adultos están detenidos. Exactamente. Y en condiciones que simplemente te detienen, olvídate del juicio, olvídate de qué es lo que va a ocurrir, se dilatan muchísimo tiempo, sin condiciones, como tú decías, de apelación, y se gana, por supuesto. Si tú preguntas en El Salvador, la gente puede caminar por la calle, antes no lo podía hacer, y se gana, pero se pierde el día de mañana mucho más, porque esos personajes al final se convierten siempre en dictadores. El gran impulso, ahí, ese es a lo que yo quiero llegar. Sistema de izquierda, sistema derecha, ideologías, disque ideologías diferentes, maestro, que son muy parecidas en su sentido, pero que en esencia lo que quieren es conservar el poder, como sea. No es tan importante la ideología como la conservación de la estructura del poder, no perder el poder. Y eso le da características muy peculiares. Yo le digo esto de la justicia porque en Europa se empataron estos, no que eran contrarios, no que eran diferentes, hacían lo mismo, maestro, la institución de los tribunales populares y los tribunales especiales se dio en los 3 países y se está dando en América esta cuestión de el pueblo puede enjuiciar, el pueblo puede hacer, darle el tribunal. Elijamos popular a los jueces por voto directo. Pero lo más interesante es que en ese sentido la gran pregunta con Bukele, ¿cuál es? ¿Seguridad contra qué? La gente, maestro, lo que creo que la gente quiere es el aspecto psicológico de que hay personas que se ponen en acción para protegerlos a ellos, independientemente de lo que viene sucediendo después. O sea, es la cola de la serpiente, maestro. Claro. Es exactamente la cola de la serpiente. Se está mordiendo y se está creando alguien que luego no se va a poder detener. Claro, pero también te demuestra que apostar a la seguridad, que creo que es un error que ha cometido la administración López Obrador, apostar a la seguridad da réditos. Lo vemos con Bukele, lo vemos con Noboa en Ecuador. Apostar a la seguridad da réditos. Porque te da movilidad, te puedes mover por la calle, te puedes mover por las carreteras, puedes hacer cosas. Eso es lo que un salvadoreño de a pie, común y corriente, dice: ya puedo salir a caminar, está regresando el turismo, estamos abriendo cosas de trabajo. O sea, eso que es palpable para ellos vale más que toda la cuestión abstracta que están manejando como estrategia. Ahora, hay experiencias internacionales donde se han conservado las libertades o se han restringido en momentos de excepción, pero se ha logrado combatir, se ha logrado recuperar la seguridad
con ese principio, manteniendo libertad. Estoy pensando en Colombia durante la época del Plan Colombia, que lograron reducir dramáticamente la inseguridad. Lo trabajaron muy bien, maestro. Lo perdieron después por errores de gobierno y ahora es un desastre con Gustavo Petro. Pero estoy pensando en Miami, que llegó a estar en una situación de seguridad terrible, en Nueva York. Cuando tenía graves problemas sociales. Y llega este hombre y dice cómo se va a manejar. O Italia, cuando fue el asesinato de Falcone y demás. El asesinato de Aldo Moro y de todos estos personajes lo hicieron sin perder las libertades. Entonces sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es no apostar a recuperar la seguridad. Si tú no recuperas la seguridad, pierdes todo lo demás. Exactamente. Fíjese, decía Primo Levi, que era uno de los grandes escritores italianos, hay dos cosas que no puedes perder: la seguridad de tu país y la educación de tu país. Y dice, y es muy extraño, los sistemas bolcheviques y los sistemas fascistas, lo único que han logrado hacer muy bien es la educación. Corren a todos los maestros que vayan en contra de ellos y ponen a los maestros que se dediquen a adoctrinar alumnos, y a partir de ahí se logra que los alumnos repitan las mismas ideas. Han logrado, según decía él, hacer con la educación lo que ellos necesitan. Otra cosa que está pasando idéntica en América Latina, maestro. A ver, hay un personaje entre todos estos que es un poco atípico, que es el presidente argentino Javier Milei. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Porque ahí él se llama anarcocapitalista y demás, pero es un espécimen raro. Fíjese que yo le llamo un híbrido porque no está ni en un lado ni en otro, pero pisotea y coquetea con las dos cosas. ¿Qué es lo primero que yo encuentro que no debería haber hecho Milei? Llegar y empezar con una precipitación absoluta a querer modificar todo, como si todo se pudiera modificar por decreto, maestro. Sí, en una semana. Exactamente. Entonces, si tú llegas a modificar por decreto, estás actuando igual que los anteriores a los cuales tú quieres castigar. La modificación por decreto no sirve. Primero hay que analizar qué hay que hacer con el factor económico, porque sin economía no hay democracia. ¿Sí? Y ese factor económico no es cuestión de decretos, es cuestión de ver qué cosas han sido benéficas, qué cosas se tienen que mantener, qué cosas se van a cambiar, hacer una comunicación perfecta para que la gente sepa qué va a suceder, para tratar de que entienda elementos muy primarios, porque no se le puede dar a entender todo, porque la comunicación que da a entender todo provoca caos. No, ¿sí mira, si aquí las 20 reformas que presentó el presidente no se entienden, porque la gente no la entiende, imagínate un paquete con 600 reformas como presentó. Entonces, y lo quiere hacer deprisa. ¿Qué iba a tener? Una crisis a muy corto plazo. La crisis a corto plazo es que cada medida que hace vas a afectar un grupo, que ese grupo estaba acostumbrado a otra dinámica, esa dinámica que independientemente que fuera buena, mala o no, ahí ellos estaban habituados, pues tenían mentalidad becaria. ¿Quieres quitar la mentalidad becaria? Tienes que empezar a estructurar poco a poco para ir cambiando la economía, porque si no provocas una inestabilidad social. Y ahí es muy sencillo ser oposición, porque la oposición solamente se dedica a rescatar los errores, no se dedica a completar las cosas. Otra cosa que no entiendo de Milei, ¿sí?, es lo paradójico, lo abstracto, lo contradictorio que es su pensamiento de carácter político-social. Dice cosas que pueden ser calificadas de arbitrarias, luego dice cosas que pueden ser calificadas absolutamente anárquicas y desquiciadas, ¿sí? Y aún así él habla de que es el momento de buscar salvar. O sea, su mentalidad es de salvador, es un mesiánico. Llego y voy a componer las cosas. 3 características de la personalidad: el que huye, el perpetrador, el autocompasivo, y la cuarta, el salvador, el que llega a decir, ya llegué a salvarlos. ¿Qué provoca eso? Destrucciones brutales, maestro, masivas, en nombre de la salvación. Pero sobre todo, creo que Milei no ha sabido interpretar una palabra que él siempre maneja mucho: la libertad en la democracia. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, mi querido señor.
una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y en la Franja de Gaza ya varios edificios cuentan con un búnker en caso de un nuevo ataque terrorista. Nuestra compañera Jania Nobel estuvo en uno de estos refugios y esto es parte de lo que recorre. Déjenme les muestro, en Israel todos los edificios, los hogares, las construcciones, instituciones públicas, edificios privados tienen por ley un búnker, un refugio. Este está señalizado para que en caso de que suenen las alarmas, entren al refugio. Una puerta de alta seguridad, bastante pesada, que en esta ocasión, ¿qué aprendieron? ¿Qué les enseñó este 7 de octubre? Que las puertas las cierran por dentro, pero también al correr las abren por fuera. Si la gente entra por tierra, como lo hicieron en esta ocasión, podían ingresar al búnker. No lo habían pensado así, no lo imaginaron. Ahora tienen que rediseñar esta estrategia para poder resguardarse desde adentro y que no tenga la posibilidad alguien de abrir, porque mucha de la gente tuvo que resistir agarrando la chapa con su propia mano e impidiendo que la gente entrara. No lo lograron muchos y por eso vimos que en los kibutzim llegaron a asesinarlos, incluso cuando estaban adentro de los búnkers. Las alarmas suenan y dependiendo de la distancia en que se encuentra la frontera entre la Franja de Gaza hacia Israel, tienen el tiempo para correr hacia los refugios. Entre más cercano, menos tiempo tienen para llegar a ellos. Este es uno de los refugios, uno de tantos. Este está habilitado con colchonetas, un colchón. Por acá vemos que también tienen abastecimiento de líquidos, de agua, un pequeño baño. Este es un refugio bastante sencillo, pero insisto, por ley todos deben de contar con uno, ya sea en el propio edificio, en la propia casa o muy cerca de las casas habitación. Aquí también tienen una sala para pasar lo que sea necesario mientras las alarmas suenan, en este caso mientras los terroristas estaban alrededor o ya ingresando a los domicilios. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie que se debe haber estrenado en estos días. Creo que se postergó unos días. Hemos visto algunos adelantos. Se llama Feud, Capote versus The Swans. Es una historia real extraordinaria. Desde que había escrito ese famosísimo libro A Sangre Fría, Truman Capote se había convertido en la mayor personalidad literaria de Nueva York. Pero era también el acompañante y confidente de lo que él denominaba sus cisnes, las swamps, que están en el título, las mujeres de la alta sociedad neoyorquina que lo hacían partícipe de sus fiestas, sus chismes, sus dramas, infidelidades y hasta crímenes. Capote lo fue recopilando y decidió publicarlos en un libro que nunca terminó, que se llama Plegarias Atendidas. Han quedado solamente 3 capítulos de ese gran libro. Publicó un adelanto, un capítulo en Vanity Fair. Desde ese momento se convirtió en un paria, un traidor. Nunca más fue invitado a nada, salvo por sus amigos para el alcohol y la cocaína del grupo del artista Andy Warhol. Poco después, Capote murió sin terminar el libro. Es de lo mejor que usted podrá ver en una serie con un reparto pletórico de estrellas. Vale muchísimo la pena. ¿Qué oír? Se está convirtiendo en una de las intérpretes más importantes de la música popular estadounidense, con una combinación de géneros y unas actuaciones y composiciones que entremezclan no solo diferentes músicas, sino diferentes artes. Ella misma es una mezcla de culturas, incluso de religiones. Acaba de ganar el Grammy como la mejor canción de Rhythm and Blues y es una cantante fantástica. Es Sa y su último disco se llama SOS, donde está incluido el tema ganador que es Snooze.
¿Qué leer? Le voy a recomendar una novela policial sueca de una autora que a mí me gusta muchísimo. La novela se llama La princesa del hielo y es el primer libro de una serie que lleva hasta ahora 12 títulos, titulada Los crímenes de Fjällbacka. La escritora es Camilla Läckberg y la verdad es que son todas novelas muy disfrutables. Camilla Läckberg no va a ganar el Premio Nobel de Literatura, pero a mí son novelas que me gustan mucho y además me divierten. Están muy bien escritas, con unas muy buenas tramas y además escritas desde el ángulo de una mujer. Una confidencia, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero ya me compré toda la serie, las 12 novelas de los crímenes de Fjällbacka, con el propósito, a ver si lo cumplimos, de leer uno de estos libros en cada mes de este 2024. Por lo menos ya terminó el primero. Ojalá lo logren, bueno, ya en febrero para el segundo. Y bueno, yo la verdad este fin de semana vi esta serie de Griselda protagonizada por Sofía Vergara, la verdad me gustó muchísimo, ojalá también tenga la oportunidad de verla. Nosotros ya nos vamos, tengo un gran fin de semana. Si quiere revisar los contenidos de todo persona, lo puede hacer en el símbolo QR que aparece en pantalla. Y bueno, disfrute y pásela muy bien. Bonita noche, Jorge, feliz fin de semana. Noche, muy buen fin de semana. Viviana, usted también vea el Super Bowl, va a estar en Canal 7, va a valer la pena, siempre vale muchísimo la pena. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.